videojuegos, películas y series, todo lo que amamos. Aquí compartimos, reímos y soñamos. En este reino todos nos encontramos. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Hoy tenemos un programa muy interesante, llevamos dándole vueltas durante mucho tiempo. Por fin nos hemos podido sentar y hablar de un tema que va a traer mucho que sí. Vamos a discutir, a lo mejor no con nosotros, sino con muchas cosas que nos van a aparecer en el directo y que... A ver, espera, Víctor nos está diciendo que el audio se escucha raro. A ver, ¿se me escucha bien? Sí, os escucho bien. Lo único que yo subo el volumen de mi portátil y Sí. da igual, os escucho siempre al mismo nivel. Pero bueno, debo vale. ser yo, debo ser algo Vale. en mi máquina. Vale, nada. Bueno, por aquí tenemos a Fernando y a Francesc. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Bien hallado. Muchas gracias por estar por aquí. Las Va a estar cosas. por aquí. Sí, así mola entrar, hombre, así mola. Ya os lo habéis ganado, ya lo habéis ganado. Gracias. Bueno, si sois asiduos aquí al podcast, ya conocéis perfectamente a Fernando o a Francesc. Nos han acompañado ya en bastantes programas en el que hemos hablado de algunos temas muy interesantes como la SOA, como el libro del gueto, el farmacéutico también de Cracovia. Por favor, ahora en la referencia del vídeo este tendréis un listado con todos los libros que vamos a comentar, con todos los autores, y posiblemente en algún momento añadamos algún autor más que quiera poner su granito de arena a este tema, ¿no? El tema que es, sobre todo se va a centrar en lo que es la autoedición, si alguien quiere escribir algún día un libro, ese mundo tan misterioso, ¿no? Como comentaba antes también Tío Andy of the Record, que es la autoedición, o cogerse de la mano de una editorial y que te ayude o no, ¿vale? Todas esas cositas vamos a tratarlas hoy. Y bueno, si queréis vais comentando alguna cosita queréis decir, voy a ir presentando a José Villanueva. ¿Qué tal, Pepe? Bienvenido. Buenas noches, Fricar, que no falla también. Buenas noches. Fricar, como un clavo. Buenas Como un noches. clavo ahí, como un clavo. A ver, así a saco, ¿qué sois más? ¿De editorial? ¿Sois más de autoedición? Sin entrar en recomendaciones, sino qué es lo que más a día de hoy creéis, o para empezar, creéis que es lo más aceptable. Pues yo obviamente hablo como autor, más que como lector, y como autor en realidad he tenido una experiencia en ambos universos, y de ambos universos tienes aspectos positivos y negativos. Y cualquier persona que nos esté viendo y tenga interés, intención desde la autoría de ver difundida su obra, de verla publicada, que sepa que existen estos dos medios y cada uno de ellos tiene sus pros y sus contras, siendo muy sintético, y luego lo podemos desarrollar. El principal aspecto positivo de una editorial seria, de una editorial profesional, no de otro tipo de editoriales de las que podemos hablar, en las que se incurren, por ejemplo, en estafas encubiertas, o no son editoriales realmente, sino que venden servicios editoriales y se hacen pasar por editoriales o se contemplan de esa forma en el mercado, es el hecho de que tú cuentas con una serie de profesionales, más o menos profesionales, que tu manuscrito necesita. Un escritor, lo decíamos antes, tiene el ego muy inflado y muy frágil a la vez. Los escritores tendemos a ser especialmente chauvinistas, especialmente egocéntricos, en cuanto a la percepción de lo que hacemos, pero luego necesitamos el refuerzo del lector. Y en ocasiones, la primera parte, la idea por la cual los escritores en ocasiones nos creemos mejores de lo que somos, nos creemos más listos que nadie y demás, porque hemos escrito un libro, se traduce en el hecho de que te crees que realmente tu libro en sí mismo está acabado y necesitas que alguien lo lea, y que ese alguien lo lea con los ojos de un editor y no con los ojos de un amigo, con los ojos de un vecino, con los ojos de alguien cercano a ti. Y esa persona que lo va a leer con los ojos de un editor le va a dar una impronta y una huella que no vas a conseguir de otra manera. Una huella profesional que está mirando al mercado, que está mirando a una serie de elementos
que también definen el libro. La corrección ortotipográfica, la estructura formal, cosas que son importantes. Y eso está en la editorial. Uno dirá, hombre, pero tú editas porque el objetivo después es llegar al público y la editorial te permite llegar al público. Eso ya no está tan claro. Y eso es lo que en los últimos años se ha ido desdibujando. El hecho de que tú edites no quiere decir que la editorial te permita acceder al mercado. Normalmente la editorial espera que tú te conviertas en tu propio agente para poder moverte en el mercado. Lo que te va a ofrecer es la confianza y la apuesta económica y profesional por sacar adelante tu texto. Y tu texto seguramente, si pasa por una editorial, será mejor de lo que era antes de llegar. Y si no haces tú ese esfuerzo de buscarte a los profesionales que son capaces de dar forma a tu texto para mejorarlo, la autoedición cojeará en ese sentido. La autoedición lo que tiene de aspecto positivo es la transparencia. O sea, tú en ningún caso, la autoedición, sobre todo la gran plataforma de autoedición de la que podemos hablar luego, que es Amazon, te ofrece una serie de mecanismos para poder llegar a un público lector y para poder dar forma a tu novela, pero depende todo absolutamente de ti. Hay gente que se busca la vida y hay gente que acaba buscando esos servicios editoriales, que en ocasiones son profesionales y en ocasiones no, ni peregrinamente, y llega a un mercado, por otra parte, bastante saturado, en el que trata de colocar su novela. Y lo hace con buenas intenciones y con el mejor de la mejor de las ambiciones. Pero llega a un mercado también muy limitado. No es el mercado, por ejemplo, de las librerías, no es el mercado, por ejemplo, del lector en físico, que puedes, por supuesto, editar tu libro en físico, pero se convierte en un fenómeno más complejo. En cualquier caso, también son dos realidades que se pueden combinar. Yo tengo libros autoeditados y tengo libros a través de editoriales y puedes convivir con cada uno de ellos sabiendo qué es lo que vas a buscar y encontrar en cada uno de esos espacios. Y creo que es importante entender que no existe una solución ni demoníaca ni una solución beatífica para ninguna de las dos realidades. No hay un camino claro, sino que cada uno de ellos vas a encontrar aspectos positivos y negativos. Y en cualquier caso, ambos están ahora a disposición. Lo único es que, claro, la autoedición es algo inmediato y esa inmediatez en ocasiones te puede traicionar, pero también hace que tu texto llegue y de la otra manera es un camino muy, muy pedregoso en el cual hay que tomar en ocasiones muchas vías subsidiarias y en el cual hay que acogerse a una enorme fortaleza anímica porque va a ser un tour de force hasta llegar a una editorial. Claro. Francesc. A ver, yo como lector, sabéis que yo no tengo obras publicadas, pero yo creo que al final la autoedición, bueno, Fernando sabrá mejor, es una consecuencia, ¿no? El no poder editar en lo que sería cuando alguien no puede editar en una plataforma, en una editorial, al final tiene que recurrir a la autoedición para por lo menos ver realizado, ¿no? Y materializado ese trabajo. Y entiendo lo que estaba comentando Fernando. Eres, como si dijéramos, eres dueño de ese producto, tienes la relación de las ventas y todo, pero por otra parte no tienes el respaldo o la publicidad que te puede dar una plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que juegan con cons y con contras y con cosas a favor, cosas en contra. Y claro, pero bueno, son mejor que las personas que publican, los que lo pueden comentar. Yo lo que veo es una consecuencia y una fórmula también. Y además, por otra parte, las nuevas tecnologías lo que permiten estas plataformas es que te edites tú el libro y luego, si necesitas que te publiquen un libro solo, te lo publican, ¿no, Fernando? Si te pides, aunque un libro, 2 libros, 3 libros, va sobre pedido. Si no, Sí. ¿no? Claro, la manera como funciona y cómo se hace rentable la autoedición es el hecho de que el 80% de los libros que se autoeditan tienen un recorrido en plataforma y a través de los formatos digitales. El libro físico es algo relativamente extraño. Y luego que se trabaja por demanda. No hay una producción previa, sino que los sistemas de impresión han mejorado tanto en los últimos 20 años. Yo, de hecho, en su día trabajé en este ambiente laboral, en este mercado laboral, y vi esa transformación y vi cómo llegaba los sistemas de edición por demanda y los sistemas de impresión por demanda han hecho que sean tan ágiles y Amazon tiene, por ejemplo, un sistema de distribución tan ágil que no hace falta que el libro esté editado. También hay que decir que las ediciones, obviamente, de las plataformas, las ediciones físicas son de peor calidad.
por mucho que se hayan introducido otras variables, como por ejemplo la tapa dura, y ha llegado, por ejemplo, a estas plataformas. Pero aun siendo de peor calidad, se puede acceder al libro físico. No es un problema, y se puede acceder en condiciones, tanto de precio, en condiciones de llegada al hogar del comprador, muy, muy ágiles. Para mí el problema reside en todos los pasos previos. Hemos asistido, no solamente en el mundo de la edición, también en el mundo, por ejemplo, de la prensa, a la necesidad de que la inmediatez sustituya la profesionalidad. Antes un libro tenía un recorrido que en muchos casos obligaba. Yo recuerdo cuando, hace ya muchísimos años, hace unos 30 años que empecé a mover libros y empecé a buscar editoriales y demás, y en aquella época recuerdo te hablaban de la posibilidad de entrar en catálogo para el año siguiente, porque se preparaban los catálogos de un año para otro, ya que preparar un libro equivalía a lo mejor un año de trabajo, porque había muchos elementos a analizar. Había que llevar a cabo una corrección formal, había que llevar a cabo una corrección ortotipográfica de las galeradas, había que llevar a cabo una corrección de estilo, había que discutir con el autor determinados elementos argumentales, había que insertarlo dentro de una campaña en la que había más libros, había que diseñar portadas, había que tomar decisiones respecto al gramaje del papel y de las tapas. Son muchos aspectos. Todo eso ya prácticamente se ha liquidado. Sí. Ya tú hablas con una editorial y consigues colocar un libro, a lo mejor lo quiere colocar dentro de un mes. Porque el espíritu de las redes sociales, el espíritu de Instagram, ha llegado a las editoriales. Y eso ha purgado a un gran número de profesionales. Yo trabajaba, por ejemplo, como el último mono del grupo Prisa, llevando a cabo correcciones de estilo de su prensa y sus textos. Y era el último que llevaba a cabo una corrección, pero antes de que yo llegara a ese punto, había una docena de personas que ya habían leído esos textos. Ahora eso ha desaparecido por completo. Y el punto más álgido en el que desaparece es la autoedición, que depende única y exclusivamente del prurito de profesionalidad que imponga el autor, el hecho de que el texto haya pasado por esas cribas, y va a ser relativamente limitado porque los autores en ocasiones, y yo el primero, nos precipitamos con nuestras obras porque las creemos acabadas o no tenemos la distancia suficiente para poder leerlas con el punto de profesionalidad necesario a la hora de darle esa forma. Y ese es uno de los vicios de la autoedición, pero no es un vicio condicionado por la autoedición, sino es condicionado por el propio mercado, que nos vuelve más inmediatos. Y esto también se ve, por ejemplo, en el mundo de la prensa, y acaba provocando pues vicios, como por ejemplo el hecho de que haya textos con erratas que aparecen con demasiada frecuencia en textos publicados tradicionalmente y en textos autoeditados, o el hecho de que no se contraste la posibilidad del plagio, o el hecho de que en el mundo de la prensa no se contraste la veracidad de las fuentes. Es la velocidad, es la inmediatez. Y ahí los escritores, yo creo que tenemos, algunos escritores al menos, tenemos la ambición de cambiar de marcha y de rebajar la velocidad. ¿Para qué? Pues para dar valor a la literatura. La literatura. Sí, disculpa, Miguel Ángel. Estaban poniendo aquí Kikesan01. Sí. Comentaba la autoedición no está ahora sobresaturada. Yo recuerdo una noticia que me comentaba un día Fernando, creo que te había llegado un correo electrónico de Amazon que decía es maravilloso, sí. que no se podían publicar, que no se podían subir a la plataforma de autoedición más de 3 libros al día, creo que era. 5. Sí. 5. Sí. Claro, Amazon me envía un correo un día y me dice: estamos detectando que hay un exceso de libros en los que se abusa de la inteligencia artificial, por lo cual hemos limitado a 5 las subidas. Y pero 5 es de cada usuario, ¿quieres decir? De cada usuario. Y luego abajo ponía al día. Sí, claro, la noticia salió en medios. Yo escribo rápido. Y un libro me puede costar escribirlo un mes y medio, 2 meses. Después de a lo mejor 2, 3, 4 años de investigación. Pero hay libros en los cuales he invertido mucho tiempo y han estado años. Uno de ellos, por ejemplo, Generaciones Muertas, una novela histórica. Estuve 3, 4 años leyendo para sentarme y escribiendo por tramos y demás. A mí la idea de que alguien publique 5 libros al día, pues está a la altura de lo que he sentido al leer a Juan del Val estos minutos previos. ¿De acuerdo? Hay un cubo lleno de vómito que me hace pensar en esa idea. Luego hablaremos de los premios. Luego hablaremos del vómito, sí, perdón. Sí, perdón. Sí. Estoy más delgado, de hecho, gracias a él. Y luego al final, yo creo que ha contestado muy bien Fernando la siguiente pregunta que hace Quique, dice: ¿y la literatura crea más pobre? Claro, es que al final yo creo que se va devaluando, la prosa es más llana,
la historia es más pobre, la reflexión son más... Al final, Cuando se fabrica en serie algo... Claro, os pongo un ejemplo que es significativo. Lo estaba comentando antes. ABC ha sacado un texto hace poco. Un artículo muy interesante. Viene a indicar, hay dos grandes grupos editoriales en España, que son el Grupo Planeta y Random House Mondadori. Grupo Planeta publica 2.500 títulos al año. Random House 2.000. Amazon, en castellano, saca 1.000 al día. Jodido. Claro. Ahí no hay criba que valga, Ahí Ahí, son no hay- solo ahí archivos. entra todo a chorro. Ahí Claro. Juan del Val estaría... Estaría todos los días ahí. No, pero he de decir... tendría una historia de amor, de desamor. Es que Pero bueno. sería la pena. Venga, vomítalo. Sí, sí. Yo he de reconocer, porque como, claro, estábamos hablando de todo este tema de la autoedición, de subir libros, poner tu libro en Amazon. Bueno, no lo busquéis porque no vale la pena, pero hemos subido algún que otra cosa de prueba, ¿no? De prueba. De prueba. Para ver cómo es esto, ¿no? No me lo he comprado ni yo, vamos, imaginaos. O sea, No, pero- perdona. En el último ejercicio me pagaron 3 céntimos. ¿Sí? ¿Te lo han Sí, comprado? sí. No sé. ¿Quién Sí, quién es el pero iluso? no fueron 0. No sé dónde salieron, pero vamos. La recaudación no fue nula. Pues has ganado más pasta que yo con algunos libros. Siéntete Mira. afortunado, tío Ganji. Hombre, sí que Sí. eso, ahí lo has petado. No, pero era una prueba que, bueno, eso mejor no hacerle publicidad. Yo quería aprovechar. Perdón. No, disculpa, yo es que estoy aquí para aprender y quería preguntar, porque antes, Fernando, has comentado eso, que las editoriales, o una de las ventajas de las editoriales es que ahí hay una serie de profesionales que ofrecen unos servicios. Entonces yo quería saber esos servicios que pierdes cuando simplemente optas por la autoedición. ¿En qué consisten? ¿Son la corrección? ¿Qué más hay? Claro, yo diferenciaría entre editoriales y empresas de servicios editoriales. La editorial Ujú. es una editorial que aporta esos servicios porque Exacto. busca sacar un beneficio de tu obra. Y ahí el producto es tu obra. Las empresas de edición, que desde mi punto de vista son estafas, pero son estafas legales, las empresas de edición tratan de que tú pagues por esos servicios, con lo cual el producto ahí son los servicios, no la obra. La obra importa una mierda. Y eso es importante que cuando una persona se meta en esos berenjenales lo sepa. Si tú publicas con Círculo Rojo, uno de los mayores excrementos editoriales que hay en el mercado español, tú no vas a ver tu libro que se mueva ni que hagan nada de nada, porque les importa una mierda tu libro. El único objetivo es sacarte dinero a ti. Y te sacan dinero a través de la venta de los servicios que son tradicionales. Esos servicios comúnmente son informe de lectura. El informe de lectura es un profesional que lee tu libro y te dice cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de la lectura. A mí me han hecho informes de lectura, tanto editoriales profesionales, no pagando yo por ellos, yo no he pagado por esto, sino que me ha hecho un informe de lectura porque yo había enviado un manuscrito, el manuscrito lo habían leído, lo habían considerado y me decían, tiene estos puntos fuertes, estos puntos débiles, si resolvemos los débiles podemos pasar a los fuertes y sacar adelante el libro. Eso también las agencias editoriales lo hacen. Podemos hablar de la agencia editorial, que es otro camino interesante, aunque en España no ha llegado a cuajar del todo. Yo también he tenido relación sin llegar a firmar ningún contrato con ninguna agencia, pero también me han elaborado un informe de lectura muy sólido. Luego, una vez elaborado el informe de lectura, si es favorable y pasamos adelante con la edición del libro, es necesario llevar a cabo una corrección de estilo y una corrección formal. La corrección de estilo, obviamente, ahí se genera un tira y afloja. Un tira y afloja porque tú tienes un estilo propio como narrador y tienes la perspectiva de un editor, una editora, que te está dando un feedback de cómo lo recibe el lector. Porque tú piensas que tu forma de narrar es maravillosa, pero lo cierto es que al lector se le puede atragantar. Tú, por ejemplo, abusas de las frases subordinadas, eso recarga las oraciones se vuelven interminables, el lector se me pierde en mitad de la oración y resulta que no eres José Saramago, ni eres Imre Kertész, con lo cual tienes que controlarte un poquito, chato, y tienes que empezar a escribir con un mínimo de fluidez. Y te dicen, ¿por qué no te pareces más a Juan del Val? Y dices, porque todavía me queda dignidad.
Antes me corto las bueno, venas. hay un punto intermedio que sería parecerte a un escritor como Stephen King, que no abusa de las subordinadas, que no abusa de las conjugaciones adverbiales, y ese tipo de discusiones al hilo de estas cuestiones formales son muy relevantes y no sabes hasta qué punto hay escritores que dicen esto es realmente relevante y eso es un drama de nuestra época. Yo lo llamo el drama Nena da Conte. La cría esta de los cojones que el otro día dijo que para qué se enseña sintaxis en el colegio. Coño, para poder luego escribir y expresarte, gilipollas. Ay, Dios. Bien, pero en cualquier caso la clave de esto es el hecho de que eso te lo ofrece alguien que es un profesional, es decir, que ha estudiado y tiene una experiencia previa muy notable en ese ámbito. Tanto es así que se gana la vida con eso. Y eso es la clave. No se gana la vida sacándote el dinero. Se gana la vida luego cogiendo tu texto, haciéndolo mejor y vendiéndolo. Yo tengo el caso, por ejemplo, de la última editorial con la que he trabajado, que es Versátil, que tiene una excelente editora, que es Eva Olaya. Pues Eva Olaya es una tía que hace un trabajo acojonante. Porque yo soy muy creído respecto a mi capacidad narrativa. Digo, soy un pedazo de escritor. Hasta que alguien me lee y me dice, oye, chato, que esto habría que revisarlo. Entonces me doy cuenta. Porque también tengo ese punto de humildad necesario. Y Eva me puso los puntos sobre las síes. Y luego entramos en otro debate. Y es el debate sobre la estructura de la novela, la narración. Y es un debate más complejo en el cual el editor te dice, yo quiero vender libros. Y tú dices, yo quiero contar una historia. Y hay que buscar un punto de comunión. Y eso realmente es un elemento mágico y difícil de encajar, pero en ocasiones funciona. Y luego ya pasamos a las cuestiones formales que llegan después. Esas cuestiones formales es el texto se convierte en unas galeradas, se hacen unas pruebas, tiene que haber unas correcciones ortotipográficas, tienes que buscar erratas, tienes que buscar sangrías inadecuadas, todo ese tipo de cosas que son importantes. Y luego hay que llevar a cabo un diseño de cubierta, una selección del gramaje de papel, cómo vas a editar el libro. Y al final tienes un texto. Y es un trabajo profesional, arduo, difícil, y es lógico que la editora, o el editor, hablo de editora continuamente porque estoy pensando en Eva, se te lleve tanta pasta, porque es normal, es que ha hecho un pedazo de trabajo enorme y dirás, pero tú has sido el que ha concebido la novela, es que tu novela no va a ningún lugar hasta que alguien no le da ese pozo de profesionalidad que es absolutamente necesario. Y eso es lo que en ocasiones, cuando nos autoeditamos, y yo soy el primero, pasamos por alto. Pasamos por alto que hay un enorme esfuerzo y que es necesario. Pero también es cierto que luego está el otro lado de esta moneda, y es la persona que desde la necesidad busca esos servicios y se encuentra con alguien que se los vende. Y esa persona, cuando le van a cobrar, debe mostrarse muy recelosa. Porque pongo la mano en el fuego. Si alguien te cobra por hacer eso, lo va a hacer mal. Me juego lo que sea. ¿Por qué? Porque si alguien vive de hacer eso bien, para que luego se venda el libro, lo va a hacer bien. Lo va a hacer bien porque si no, no existiría como editorial. Se habría arruinado. Pero si alguien te cobra de venderte la moto, de que te ha hecho una buena corrección ortotipográfica, una buena corrección de estilo, un buen informe de lectura y te cobra por ello, eso quiere decir que no vive de hacer bien su trabajo en el mercado, vive de convencerte para que le pagues. Es un buen síntoma. Desde el punto de vista, es una estafa. Es un buen síntoma para detectar un poco a... Muy bueno. Sí, sí, sí. Buen análisis. Luego, Miguel Ángel, también hay un tema que cuando hablas antes de, o creo que lo decías, Víctor, el tema de las editoriales, ¿no? Tener detrás una editorial potente, una editorial que cree en ti. Yo lo escucháis muchas veces en la radio cuando recomiendan libros. Vamos a recomendar el libro de fulanito o de menganita. Claro, detrás están las editoriales llamando a los programas para hacer esa campaña de publicidad, porque claro, eso acaba vendiendo, ¿no? Vamos a recomendar hoy un libro de fulanito que habla de... Claro, ahí detrás hay una... Entiendo yo también, hay una parte del trabajo editorial que tiene que ir por ahí, ¿no? La promoción. Efectivamente, eso es un valor añadido, ¿no? O sea, aparte de todo el trabajo en hacer un buen producto y en hacer algo que pueda llegar al lector, además con calidad, pero luego está moverlo en los medios, en las librerías, en las ferias y a lo mejor ahí también las editoriales entran, ¿no? Sí, eso es un terreno complicado. Ahí hay que decir que hay editoriales que se le da mejor, se le da peor, tienen más medios, tienen menos medios. Que una editorial tenga, por ejemplo, un departamento solamente para estas cosas requiere un enorme esfuerzo. Y ahí te encuentras con que los grandes grupos mediáticos, los grandes grupos editoriales, Random House, Mondadori y Planeta, se te comen vivo. Se te comen vivo y las pequeñas editoriales lo pasan muy, muy mal. Sus márgenes de beneficio se ven apurados no solamente por el hecho de que tienen que darle al distribuidor y tienen que darle al librero una parte significativa, sino por el hecho de que cuando tratan de llegar se encuentran con que no tienen espacio. Yo soy Planeta
y tengo dinero en A3 Media, con lo cual veo cuál es el programa que tiene más telespectadores A3 Media, que es El Hormiguero, pues mis autores van a ir ahí. O voy a sacar a mis autores de ahí. ¿Por qué? Porque es un negocio y ese negocio está absolutamente cubierto. ¿Puede una pequeña editorial, como por ejemplo Versátil, tener esa posibilidad? Ni de lejos. Entonces la promoción es muy, muy compleja. Yo los editores con los que he trabajado tienen que hacer casi un trabajo de venta callejera. Tienen que ir casi por las calles diciéndole, cómprenme usted este libro, que está muy bien, que me lo he leído. Además diciendo, Venta en frío. Lo ha escrito un señor que escribe muy bien y hace cosas así muy interesantes. Y es muy complejo. Yo siempre utilizo una metáfora, me vais a permitir un pequeños soslayos. Yo siempre digo que escribir es como meter un mensaje en una botella y tirarlo al mar. Tú lo tiras al océano desde Finisterre y esperas que llegue al otro lado del Atlántico. Entonces, la autoedición, para gente que no se mueve muy bien en redes sociales ni tiene esa capacidad a lo mejor de incidencia social que pueden tener otras personas, la autoedición es tirar, como hago yo muchas veces, la botella al mar y no llegue a ningún lugar. Obviamente, ¿dónde coño va a llegar? Esto no es una película de Kevin Costner, no me jodas. Luego, la botella está flotando por ahí, te puedes encontrar con un buen capitán de barco que sepa cuál es su trabajo, que sepa cómo navegar, que sepa coger tu botella y que la lleve a otro. Eso es una buena editorial, pequeña, y a veces lo consigue. También te puedes encontrar a un pirata que coge y te saquea y te roba hasta los calzoncillos. Y eso son las empresas de venta de servicios de autoedición. Y luego están los grandes transatlánticos, que son Random House Mondadori y el Grupo Planeta. Te cogen, te meten en el barco y llegas a la otra orilla seguro. Pero ahí es una cosa importante. Los autores deben entender una cosa. Igual que en el Titanic, hay pasajeros de primera y pasajeros de segunda. Si alguien piensa que fichando por Planeta va a ser Pérez Reverte, que sepa que no. Está Pérez Reverte. Y luego toda la morralla literaria que tienes abajo. Y esa gente come mucha mierda. Come mucha mierda para que Pérez Reverte pueda ir darnos lecciones morales y pueda ir pontificando sobre lo que le da real gana, porque tiene una pléyade de lectores. Los demás no la tienen. Pero hace falta que hagan caja también. Porque vendiendo esos 1.000, 1.500, 2.000 libros, la editorial funciona, porque no puede funcionar solamente con los grandes espadas. Y muchas veces la gente piensa que el objetivo nuestro es llegar a una gran editorial, porque ahí tenemos la vida resuelta y eso no es cierto. El objetivo nuestro de los escritores, los que como yo nos dedicamos por necesidad y pasión a esto, es tener tiempo para escribir. El tiempo se compra. Lo decía la ganadora del premio AENA de literatura. Le preguntaron, ¿te vas a retirar ahora que te han dado 1 millón de euros? Y dijo, no. Y yo lo que quiero es escribir. A mí si me hubieran dado un sueldo ya tenía bastante. Porque con eso compras tiempo para escribir. Y ahí es donde estamos muchos. ¿Qué ocurre? Que hay gente que se esfuerza, le pone muy buena voluntad y a través de las plataformas puede autoeditar. Hay muchas cosas que se quedan en el camino, pero también esa persona tiene un mayor control sobre su obra, su novela o su libro de cualquier signo. Si uno es consciente de las limitaciones a las que se enfrenta y trata de paliarlo, puede ser un medio adecuado, pero debe entender que esa segunda etapa, que es la etapa de promoción, depende enteramente de esa persona. Yeah. Pero también es cierto que últimamente las editoriales ya no buscan escritores, buscan influencers e instagramers para que un escritor en negro o una inteligencia artificial les escriba el libro. Y luego te ves cosas como que llega ahí una chiquita que se dedica a probar cremas y un día lanza un TikTok diciendo, es el día más importante de mi vida. Hoy, después de muchos años, he conseguido que me publiquen un libro. Aún no lo he escrito, pero tengo los personajes en la cabeza. Nos hemos ido a la mierda como sociedad. Yo, Miguel Ángel, hablando de lo que... Bueno, habla. No, yo quería enseñar algún libro que otro, aprovechando. Yo sí podrías poner el de la cofradía, ahora que ha hecho referencia Fernando a este tema de la influencer. Claro, yo conocía siempre bueno, había personas que escribían libros para otras personas, ¿no? Eso es muy viejo, ¿vale? Pero que estuviera tan institucionalizado, hasta que no leí este libro de Fernando, o conversando con él, que estuviera tan institucionalizado, no tuviera tantas personas, que sobre todo famosos, que al final lo que hacen las editoriales es cogerlos, buscar a una persona que les escriba un libro, lo publican, pero claro, me parece además patético porque existen personas, de hecho hay una película que habla, no me acuerdo si es de Tony Blair, que es un periodista que va cuando ya se ha retirado de la política o se ha retirado como primer ministro,
y va a donde estaba, creo que estaba en Estados Unidos, en una isla, y se dedica a hacer unas entrevistas porque luego van a publicar un libro de memorias, pero las va a publicar el periodista que hace. O sea, y no, me parece, hace muchos años que no la vi, que vi la película, quiero decir. Pero ahí creo que no engañaban a nadie. Es un periodista que te hacía una serie de entrevistas, luego publicaban un libro, el libro lo escribía el periodista, pero no, aquí es que sale la persona diciendo que ha escrito el libro. Y detrás dices, bueno, ¿qué necesidad tienes tú de...? Claro, y entiendo yo las editoriales, pero bueno, eso, Fernando, de ese tema puedes hablar mucho más, bueno, es el tema que lleva lo que es la cofradía, que también habla de autoedición también. Sí, la cofradía de asesinos es un sueño húmedo. Es la historia de un personaje televisivo. No me acuerdo cuándo lo publiqué, creo que es 2021 o 2022, no me acuerdo. Es un personaje televisivo que gana el premio el premio Platea. Nada que ver con ningún otro premio literario conocido popular. Y la noche en la que le van a entregar el galardón es asesinada. Y se piensa que ha sido un grupo de autores que se autoeditan en Amazon y que, viendo la escasa o nula calidad literaria de los últimos premios Platea, acaban asesinando a esta y a otros que siguen después. Entonces se convierte aquello en una novela de crímenes y demás. Y es un asunto de realidad de experiencias propias relacionadas con el mundo de la edición y tal. Y conocimiento a través de terceros de cómo funciona el grupo completamente ficticio que aparece referido en la novela, el grupo Platea, que es el elemento central. Y a partir de ahí pues hay una reflexión y también hay una radiografía de cómo funcionan esos mecanismos de autoedición, de cómo funcionan las editoriales grandes, los grandes grupos mediáticos, que tienen departamentos dedicados a buscar en redes y a buscar a sujetos para tentarlos con premios o negociar con ellos cuando es necesario un premio o negociar con ellos cuando es necesario una edición, y de esa manera poder colocar libros de ínfima calidad, en ocasiones escritos por terceros y ahora también escritos por la inteligencia artificial, a fin de poder de esa manera hacer negocio, hacer caja, porque es el objetivo, y extender su influencia más allá de los límites de la edición al mundo mediático, al mundo de la prensa, al mundo de la televisión, al mundo del cine e incluso al mundo de la política. Entonces, es una novela que viene a retratar todos esos aspectos y que está vinculada pues, a todo lo que estamos hablando justamente esta noche. Nos viene que ni al pelo. Yo sé que por el chat hay un par de personas que se lo han leído. Digo, pues si quieren apuntar alguna cosita más, ya que... A mí Fernando sabe que para mí estoy enamorado de la cofradía porque a mí me gusta mucho la novela policíaca, igual que el cine policíaco, es un género que me gusta. Y bueno, lo desconocía porque cuando Fernando, novela histórica o novela ambientada con espacios históricos, y la verdad es que me empecé a leerla y el registro no lo tenía yo ubicado en este registro de novelas, me gustó muchísimo, pero luego, claro, me desveló, y yo hacía preguntas por todo el mercado, los entresijos de los mercados editoriales, con todo lo que hemos comentado antes, de buscar a gente famosa para decirle, vas a publicar, toma este libro, vamos a decir que pero vas a ir a platos de televisión y todo a anunciarlo. La cosa me parece una majadería. Pero luego también hay una crítica literaria también, porque a mí lo que me llamó la atención, que hay pues, la vena novelista y de lector por parte de Fernando, es de cómo cogías a algunos autores, que juegas con los nombres, y algunas de esas obras famosas que han plagiado te dedicas a desgranar de dónde vienen, ¿no? De dónde, cuál es el recorrido, ¿no? De qué otros autores han ido sacando esas obras, ¿no? Con lo cual para mí se juntaban ahí el thriller policíaco, los entresijos del mercado editorial y la crítica literaria, ¿no? Eso a mí siempre me parece... Es curioso, creo que las editoriales están los grandes grupos editoriales. Cuando hablo de esto hay que tener precaución. Hay pequeñas editoriales haciendo un trabajo enorme y gigantesco y de enorme valor. Pero los grandes grupos editoriales están cerrando el círculo de la mierda. ¿En qué consiste el círculo vicioso de la mierda? Pues básicamente empezaron en su día cogiendo a becarios y cogiendo a escritores frustrados y fracasados que no alcanzaban el mercado, como en mi caso, y les decían, bueno, vas a publicar pero con el nombre de otro. Y empezaron a crear esas figuras que son las de los escritores, que esos en realidad los escritores fantasmas, los escritores negros, vienen de la coyuntura de lo que comentaba antes Fran, sobre todo de la crónica política, de aquellos políticos que sin ningún tipo de habilidad ni capacidad pues escribían sus memorias, ese tipo de cosas. De ahí se pasó a la novela y empezaron a cerrar ese círculo. A partir de ahí
empezaron a barruntar la posibilidad de que determinados textos fueran directamente de autores que habían publicado con ellos o que habían publicado en circuitos muy clandestinos casi, y robarles directamente las novelas. Hay un caso significativo y es el de Madera de Boj, de Cela, que fue, no sé qué coño fue, es un escritor consagrado, un escritor con el premio Nobel y que se quiso comprar una casa y que quiso que ganara el Planeta. Y le dieron el Planeta hecho y se lo dieron de una escritora gallega que ya había publicado el libro. Ahí ya. Y ahora esto se está empezando a cerrar y nos encontramos con que la inteligencia artificial aparece. Hemos pasado de coger a escritores fracasados para que le escriban las novelas a otros y fusilar novelas ya existentes a que la inteligencia artificial haga exactamente lo mismo, porque no es que la inteligencia artificial vaya a escribir la puñetera novela, es que la inteligencia artificial va a fusilar a los escritores fracasados que no conocen ni el tato para poder cerrar el círculo y acabar metiéndonos una serie de textos que son insufribles y que ha escrito un bot y lo ha escrito con refritos de lo que ya existe. El enorme esfuerzo de cualquiera de nosotros que se sienta delante de la hoja en blanco y hace un trabajo de volcar su texto, su narración, sus sentimientos, sus emociones, lo que sea, y luego revisarlo y luego vivir en ese diapasón que va entre la euforia y la diafonía emocional, por la cual dices, es perfecto, es una mierda, pum, pam, pum, pam. Todo eso ya ha desaparecido. Todo eso ha desaparecido y a lo que tenemos son una serie de productos comerciales que nos van bombardeando cada poco tiempo para que de esa manera no nos dé tiempo ni siquiera a revisarlos. Y quedan algunas voces lúcidas en el mundo, por ejemplo, de la crítica literaria, en algún medio de prensa y poco más, porque el lector simplemente, pues, el lector hace 200 años estaba alimentando de una dieta variada y ahora prácticamente lo único que le ponen es comida basura delante. Pero, como cierto sujeto que no podemos mencionar. me he quedado anonadado. O sea, vamos a ver, a un premio Nobel le publican una novela que han fusilado de una señora gallega. Esto es maravilloso y esto hay que contarlo y contarlo bien, pero está contado en la cofradía, así que, amigos míos, comprad el puñetero libro. No, aquí lo tenéis, aquí lo tenéis. A mi mujer además los libros así policíacos le gustan, así que es una excusa perfecta. Creo yo, hasta donde, bueno, Fran lo puede decir mejor que yo, que es el lector. Yo creo que como novela policíaca se sostiene, o sea, es válido. Mira, Quique San aquí nos dice que es una gran crítica al mundo editorial, que le ha gustado. Sí, sobre todo es... Qué bueno. Gracias. En cualquier caso, eso es muy sencillo. Camilo José Cela había alcanzado todos los laureles imaginables dentro del mundo de la literatura y se había mostrado reluctante a acercarse al Grupo Planeta. Y Lara insistía mucho y quien recuerde y conozca la figura de Camilo José Cela sabrá que era una persona especialmente procaz, en el mejor de los sentidos, una procacidad que yo reflejo también, pero no de una manera tan brillante como él, era muy bruto a la hora de hablar. Y en su día dijo que el Premio Planeta le parecía una mierda, y que le importaba una mierda, como lo era el Premio Planeta, una cosa parecida. Pero entonces el Grupo Planeta puso una cifra, dijo, ¿tú qué quieres, chato? Y dijo, pues mira, yo me he casado con una mujer joven y ambiciosa que quiere una casa que vale una pasta. Yo no tengo esa pasta. Ponme la pasta, me compro la casa y firma lo que sea. Dijo, vale, ¿me vas a escribir una novela? Yo no escribo novelas. Eso ya lo hice en el pasado. A mí, dámela hecha. Y había una escritora gallega que había escrito una novela costumbrista ambientada en Galicia y la habían publicado dentro del Grupo Planeta y había pasado sin pena ni gloria. Pues algo así como Gueto, pero todavía peor, no, es complicado. Pero bueno, en cualquier caso, había pasado sin pena ni gloria. Dijeron, bueno, pues vamos a publicarla. No es en la época de las redes sociales en la que estamos en la actualidad, con lo cual este tipo de cosas se hacían y no tenía un eco llamativo. Lo que pasa es que, claro, acabé de entender que la novela de pronto aparece como un tsunami, el argumento, Cela, se da valor al Premio Planeta y el resultado al final pues es que hay una demanda y la demanda interpuesta Planeta la resuelve como todas estas cosas en los tribunales de una manera soslayada para que no haya ningún tipo de tensión ni ningún tipo de problema al respecto. Y la polémica pues queda aparcada. Y de alguna manera se viene a deslucir lo que había sido una carrera notable, con altibajos, al margen de las cuestiones personales. Digo, Camilo José Cela es una figura a título personal, no me entusiasma por determinadas
determinadas cuestiones de signo ideológico, de signo político, incluso de signo vital, pero independientemente de eso reconozco su enorme valía literaria y soy consciente de que es un gran autor en todas las letras castellanas, pero aún así vuelvo a repetir, pues esto es un hombre que en su ancianidad, Saramago en su ancianidad estaba escribiendo en la cama del hospital de una manera increíblemente lúcida y otros pues no. Ya. Y así Curioso. funciona el mundo de la literatura. Así se hacen las salchichas. Y si queremos saber más, la cofradía del asesino. Exacto. Asesino. Muy bien. Por Dios. Pues nada, de verdad que estamos aprendiendo un montón, tío Angie. Estas cosas. Sí, yo vamos, desconocía. Claro, uno siempre se hace una idea como has puesto en la portada de este episodio, pues las grandes editoriales, pues siempre te haces una idea de eso, de grandes corporaciones, no siempre con fines muy claros No, claros lo tienen. Ganar no, dinero. bueno, digamos medios, que no utilizan medios muy allá. Pero claro, no, estoy aprendiendo mucho, estamos aprendiendo mucho. Yo lo que sí que quería sacar a colación, claro, estamos hablando de grandes grupos editoriales. A mí, yo no soy un conocedor, pero me vienen a la memoria otras editoriales que hay por ahí y eso, tengo la duda. Dice, estas editoriales tienen la reputación de estar haciendo un buen trabajo. Entiendo que son editoriales pequeñas. No sé si forman parte de estos grandes grupos, pero eso, yo qué sé. Hay por ahí una que nos gusta mucho aquí en el podcast es Valdemar. Siruela nos encanta. Acantilado tiene cosas también súper interesantes. Acantilado es un pedazo de editorial impresionante. Sí. Yo, Seis Barral, por ejemplo, porque Bomarzo me la regalaron en Navidad y es de Seis Barral. Y eso, yo entiendo que todas estas editoriales que hay un plantel ahí importante en España, también van un poco por libre y realizan una labor también muy buena. Los grupos editoriales son eso, son grupos mediáticos y como grupos integran un gran número de editoriales que tienen sus propias direcciones. Yo, por ejemplo, Planeta es una editorial que, desde mi punto de vista, como editorial, ha entrado en barrena, ha entrado en una decadencia profunda, condicionada por las necesidades del mercado y va a degüello a buscar la polémica, ni siquiera diría a buscar exactamente las ventas, sino que crea una serie de productos que generan polémica para buscar esas ventas. Sobre todo porque ha habido, por lo que respecta al premio, ha habido algunos pequeñas debacles en años anteriores y se han quedado con un exceso de pasta de papel impresa y no sabían muy bien qué hacer con ella y resulta preocupante. Pero luego dentro de ellas hay editoriales que son abanderados de calidad o son abanderados de determinados géneros y eso le viene muy bien al grupo y por lo tanto le ofrece un enorme respeto. Yo, por ejemplo, un caso es Six Barral, que pertenece a Planeta, o el caso de Minotauro. Yo, la mitad de mi biblioteca, soy un gran admirador y aficionado a la ciencia ficción y tengo una biblioteca de Minotauro acojonante. Claro. Y le tengo un enorme respeto, edita muy bien, la calidad de los textos es notable y es un fortísimo contraste respecto, por ejemplo, hacia dónde se ha dirigido Planeta. Planeta se ha dirigido a la decadencia intelectual y la ha abrazado con ganas, la ha abrazado con euforia, para que de esa manera, de hecho el discurso del último ganador del Premio Planeta iba en esa línea, para de esa manera seguir garantizando resultados de mercado. De todas maneras, en ocasiones publica gente también sólida, porque a fin de cuentas hay interés por tratar de conectar con un público amplio. Yo tengo un caso, en una de las últimas presentaciones de mi libro, participé en una mesa redonda junto a Alfonso Goizueta. Alfonso Goizueta es un escritor joven que quedó finalista del Premio Planeta en el 23. El premio que ganó Sonsoles Onega. Con una novela histórica ambientada en la figura de Alejandro y la relación con su padre, la sangre del padre.
y estaba presentando hace un año El sueño de Troya. Yo tengo muchos prejuicios respecto a la editorial y respecto a lo que editan, pero sabiendo que iba a compartir mesa con él y que íbamos a hablar, me leí sus 2 libros, La sangre del padre y El sueño de Troya. El sueño de Troya me gustó mucho, creo que es un excelente libro. Analiza la figura de Schliemann, de este arqueólogo que se inventó su propia búsqueda, su propia ordalía de llegar hasta las ruinas de una Troya que no existía más que en su imaginación, y que era un gran farsante y que él retrata de una manera más que digna. Y te das cuenta de que la ganadora del Premio Planeta, que Sonsoles Onega, con una obra deleznable, no tenía nada que hacer, pero estaba conectando con un mercado, tenía un programa de televisión, iba a poder catapultarla. Ahora ha sacado otra novela igualmente, no sé de qué va, ni ha leído. Hija de... Exacto, hija Sí, por bueno, supuesto, sí, de Fernando sí, Onega. claro. Entonces, lo tenía todo. Y el otro chaval, pues podía conectar también con otro público y encima escribía bien. Y era intelectualmente más que válido. Era un tío con la cabeza muy bien amueblada. Y ahí buscaban un punto de equilibrio. Lo que pasa es que eso es un juego peligroso. Y yo creo que ese juego peligroso se ha visto ahora de manera clara con el último Premio Planeta. El último Premio Planeta y esa vindicación que hace Juan del Val de la llamada literatura popular, que no tiene nada de popular, ya ha sido cruzar una línea. Y hay que ver una cosa interesante. Saca Juan del Val su cosa, lo que sea, su librito, y luego después Rey Emérito, Juan Carlos I. 2 grandes polémicas que ponen a la editorial en la palestra, que hace que todo el mundo esté hablando de ella y que hace que la gente se acerque a los libros y los compre en los lugares que son perceptivos para el libro, un libro de estas características, que es en el supermercado al lado de la comida para perros, que es donde está, por ejemplo, en mi supermercado. En mi supermercado, Juan del Val está junto a la comida para perros, que es un sitio perfecto, adecuado. Es más que no está al lado del papel higiénico, pero bueno. Pues bueno, el papel higiénico está en el pasillo al lado. Pero yo no tengo respeto al papel higiénico. No, ya, tío, en caso de que no hay papel, bueno, en Primera fin. necesidad. Luego estuvo el escándalo de Carmen Mola también, Fernando, hace... Eso fue muy bueno. Yo lo vi también aquello muy... Sí, claro. Son productos. Es crear productos Exacto. para crear polémica. Es todo producto. Pero ¿eso creéis que lo hicieron para crear polémica o porque tenían una necesidad de que ganara una persona determinada y se unieron varios escritores? No, era un poco para hacer una entre comillas, una denuncia. Dice, bueno, ahora Claro, hay muchas editoriales que buscan no una calidad en la obra literaria, sino a un perfil de autor / autora. Exacto. Así que, bueno, pues si eres mujer, si eres joven, tal, entonces nos interesa lo que tengas que decir, tal, etcétera. Entonces, estas personas pues jugaron un poco a ese juego y fue un poco, bueno, yo lo veo así, como un poco como una denuncia. Dice, ¿que quieres esto? Yo te lo doy. Yo firmo con este nombre. Ya, pero mi pregunta, Víctor, es, estas personas cuando se presentan, bueno, no lo sé, pero Fernando, cuando se presentan a un concurso, aunque tengan un seudónimo, ¿tienen que poner los nombres reales? Pero el planeta funciona de otra manera, cuidado con esto. Tú en el planeta te presentas al planeta, se presentan 200, 300 novelas. Y Planeta decide quién gana. Antes de eso, Planeta ya ha decidido quién va a ganar el próximo Premio Planeta. Ya ha decidido quién va a ganar. Luego a esa persona le dicen, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres ganar el Premio Planeta? A ver, voy a pensarlo. ¿Quiero ganar 1 millón de euros? Joder, no sé. Bueno, va, bien. Mira, nos vas a escribir una novela. Vale. ¿Cómo tiene que ser la novela? Mira, que tenga una protagonista femenina de entre 40 y 50 años, que sufra algún tipo de crisis sentimental, que haya un poco de salseo, que esté ambientado en algún lugar más o menos significativo, como por ejemplo la jet set andaluza o alguna mierda de estas, y por favor no utilices verbos muy complicados, ¿de acuerdo? Mucho el ser y mucho el estar. Vale, tiene que llegar a todo el mundo. No sé cuándo voy a escribirla porque estoy todos los días con unas hormigas ahí en un programa, tal. Y lo vas haciendo tus gilipolleces, tus pinitos y dices, mira, es que ya no me da más la vida. He escrito esta novela de 150 páginas. No pasa nada, vamos a hacer cada letra como si tuviera 2 palmos. Así metemos 4 palabras en una página. Y la gente puede leerlo con más facilidad. Y así se nutre y se cocina el Premio Planeta. Yo tuve el inmenso orgullo de conocer a uno de los mayores, de los más grandes editores, de conocerlo de manera soslayada y accidental, de los mayores editores en castellano, en lengua española,
llamado Mario Musnik. Musnik era un editor argentino. Musnik es muy, muy importante. Musnik es la figura, por ejemplo, que trajo aquí a España el boom latinoamericano, gente como Cortázar. Musnik es el tío que descubrió para la lengua española, para el castellano, descubrió a Primo Levi, que llevó a cabo las traducciones. Tenía un catálogo acojonante. Y en 2001 Argentina se va a la mierda. No tanto como están ahora, pero casi, ¿de acuerdo? Todas las cosas porque en aquella época su presidente no hablaba con animales muertos ni comía carne de burro. En cualquier caso, Argentina se va a tomar por saco y después de irse a tomar por saco el tío tiene que irse huyendo de Argentina y, siempre lo contaba, se va con una maleta y en su ordenador tiene pues todo. Un catálogo increíble, tiene contactos y recala aquí y Planeta le empieza a dorar la píldora. Y le dice, queremos que sigas con su trabajo aquí. Lo que queremos es que nos vendas tu catálogo, un catálogo muy, muy importante. Y al final él lo acaba haciendo, lo cual va a ser un error, siempre lo manifestaba, y acabará viviendo o malviviendo dando cursos de editor. Y dio un curso de editor en el Centro Asociado al CIRA Valencia de la UNED, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde yo trabajo, y había novelas que se podían presentar. Yo presenté una novela, Carne para tiburones, para que fuera editada por los alumnos del curso y luego editada por el centro. No la aceptaron porque era demasiado corta, pero tuve la oportunidad de conocerlo y hablar con él brevemente. Y era una persona muy abierta, una persona muy simpática, muy generosa en su tiempo, y nos contó una historia. Nos dijo, yo estuve de jurado del Planeta. Y yo, sí. Me dijeron, mira, estos son los que se han presentado. Hemos cogido los 8 libros peores que hay. Porque los jurados no se leen todos los libros, solo se leen los libros finalistas. Hemos cogido los 8 peores que hay. 8 libros que no hay forma de leerlos. 8 libros escritos por Juan del Val, ¿de acuerdo? Los 8 ahí, ¡pac! ¿De acuerdo? Y tú dices, ¿esto es de verdad? Y luego hemos cogido 2 libros que no están tan mal. Y dices, bueno, pues joder, habrá que darle el premio a estos. Y así funciona el Premio Planeta. ¿Todos los premios funcionan así? No. Pero desde luego los premios que luego tienen detrás una campaña a caño gordo para sacar pasta, sí. Por lo tanto, cuando Carmen Mola se presenta, Planeta se ofrece a Carmen Mola para que gane el premio y al ganarlo desvelen sus nombres. Y de esa manera se genere el impacto mediático que va a hacer que la gente se interese por esa saga de novelas. Y así funciona con todo. Pero, repito, no hay que olvidar, y seguramente estoy haciendo un flaco favor a Alfonso Goizueta, que luego también gana o quedan finalistas gente como él. Y es gente con buenas novelas. Y es el drama de la autoedición, lo tenéis ahí, se llama Cofradía de Asesinos. Creo que he vendido 5 ejemplares. No puede ser, no puede ser. Ahora te lo digo. Y el drama de la edición tradicional es el hecho de que en ocasiones pues acaba secuestrado por una banda de mercaderes que quieren descuartizar tu producto para sacarle el máximo beneficio. Les importa un carajo la narrativa, el arte, el lector o la dignidad. Te voy a decir cuántos he vendido. Es lo bueno que tiene Amazon. Amazon, otra cosa no, pero vendes un libro y 15 minutos después ya te dicen que has vendido un libro. Es una experiencia que no tengo habitualmente, pero que hay una transparencia increíble. Pero seguid, continuad, que yo voy a trastear con esto y enseguida os cuento. Que lo que estaba pensando es que el Premio Planeta no siempre fue así. En los años 80 yo creo que se premiaba realmente. Yo no recuerdo ahora el autor, que era un señor mayor, además con barba blanca. No sé qué, El unicornio o una novela En busca del unicornio, no recuerdo. Pero una novela ambientada o que usaba como motivo el unicornio medieval y el motivo de la Virgen que lo puede dominar. Entiendo que sería una novela histórica, no la he leído, pero novelas así fue Premio Planeta en los 80. Ahora no tendrían cabida. O sea... No, mira, tengo aquí listado. Mira, en el 93, Mario Vargas Llosa. En el 94, Camilo José. En el 95, Fernando Delgado. En el 96, Fernando Suat. En el 97, Juan Manuel de Prada. Juan Manuel de Prada, Torrente Ballester. Hay gente muy Torres. Hay un momento que creo que se llama Carmen Eire, puede ser.
Eso lo tienes ahí. Sí, a ver. ¿Cómo se llama el libro de Porque yo hablo de ese libro, o de esa referencia en la cofradía. Eso yo creo que fue un punto de inflexión. Tenía un título horrible, algo así como Mi nombre es Amarte, alguna gilipollez de esas. Y a partir de ahí ya rescataba el mundo de la jet set y el mundo al que pertenecía esta mujer, que era una periodista, pero que había derivado a Prensa del Corazón y demás. Y a partir de ahí empezó pues una lenta decadencia, pero le funciona muy bien. Ha tenido caídas en las ventas. Había algún año en el que ellos tiran medio millón, un millón y medio de ejemplares. Entonces ha habido algún año que se han quedado pues, con las existencias por vender. Y claro, eso es muy duro para una editorial que necesita sacar tajada, que a lo mejor el 30% o el 40% de sus ventas salen de aquí, sin exagerar. Yo de la cofradía he vendido 71 ejemplares. Estaba yo aquí. Bueno, está bien, está bien. No son 4. Bien. A ver, era En busca del unicornio, de Juan Eslava Galán. Eslava Galán, hostia. Del año 87. Había gente muy potente en el Primer Planeta, porque el Planeta vindicaba eso. De hecho, a mí hay una cosa que me disgusta mucho. Yo entiendo que el Primer Planeta es el premio de las letras en castellano, mejor dotado, con el permiso del premio AENA ahora. Y que a partir de ese fenómeno, a partir de esa dinámica, obviamente la administración, el gobierno, incluso la Casa Real, se acercan al Planeta y lo acogen porque están impulsando la cultura. Pero cuando era cultura en el sentido más elevado, yo lo entendía. Ahora, con toda honestidad, cuando veo a la Casa Real o cuando veo a una ministra, a mí se me revuelven las tripas, porque es todo un producto de marketing. O sea, realmente, no sé, el rey Juan Carlos, claro, el rey Felipe VI se va a ir a inaugurar un Mercadona, porque esto es lo mismo. Y ahora mismo, esta es la equiparación. Esto no es cultura, esto es un Mercadona, voy a repetir, que se inaugura, pero es más grande y más lustroso. Hombre, claro, si Leticia, su compi Yogi, le van a dar el Planeta, ahí sí es lógico, son amiguis y esas cosas siempre unen. ¿De acuerdo? Que tú vayas a estirar ahí el suelo pélvico con una persona y que esa persona le den un premio, le den 1 millón de pavos, pues joder, está muy bien. Entonces es lógico que vayas. Pero cuando se lo dan a otro sujeto, pues a lo mejor es más extraño. A mí esas cosas no me entusiasman. Y vienen de la herencia pretérita, cuando el premio era muy, muy potente. Y por eso el premio AENA. El premio AENA lo que estaba buscando es la excelencia de libros publicados. A mí yo tenía mis dudas con el AENA, pero cuando uno de los nominados vi que era Enrique Vilamatas, se me cayeron los calzoncillos de emoción y dije, a tope con el premio AENA. Y ojalá se lo hubieran dado a él. Soy un grandísimo admirador de Vilamatas, porque es un escritor muy, muy notable, muy potente. Pero en cualquier caso, repito, es simplemente la punta del iceberg de algo más complejo, pues es ver apreciar cómo el mundo editorial ahora mismo se mueve por tendencias, modas, editoriales que están buscando al lector fácil, que están ansiosos, ¿no? Por aquí Frika nos comenta cuál sería la mejor forma de que una editorial lea tu manuscrito o que se interese por él. Eso es un asunto complejo. Hay en este momento 2 medios. El primer medio es un agente editorial, el segundo medio es directamente la editorial. Un agente editorial es un fenómeno que viene importado de otros hemisferios, que viene del mundo anglosajón. Aquí existen agentes editoriales, pero no funcionan como en Estados Unidos, donde el agente editorial es el primer punto de criba de las obras, sino que aquí el agente editorial es el que va a buscar a los escritores. Yo, por ejemplo, ahora imaginad que lo peto con la cofradía y empiezo a vender libros como churros. El hecho de que yo tuviera ya una huella en el mercado haría que los agentes se acercaran a mí. Pero en cualquier caso es una opción inicial. Los agentes normalmente suelen llevarse un porcentaje de los beneficios, entre el 10, 15, 20%, eso depende de los beneficios del autor, no del libro. Tú te llevas una parte que son los royalties, que puede ser entre un 7 y un 12, 14, 15%, y de ahí se detraería la parte del agente. Y es relativamente complicado porque los agentes se están viendo saturados y el agente normalmente lo que hace es buscar a un autor consagrado. Buscar a un autor consagrado que sabe que va a obtener un beneficio y hace que el autor no se tenga que preocupar de estas cosas. Y luego lo más convencional es atacar a la editorial, ir a por la editorial. Esto hay que decir que la forma tradicional, que era enviar el manuscrito a la editorial, está sufriendo modificaciones o transformaciones. Lo primero que yo aconsejo siempre es que se busquen
editoriales afines a la temática y al género que represente la novela. Porque si no, puede haber una dislocación entre lo que la editorial mueve y lo que la novela trata de representar. En ocasiones le tiramos a todo lo que se mueve, pero a veces eso no funciona porque no todo lo que se mueve está preparado para una novela histórica, en una editorial que se dedica a la ciencia ficción, o una novela de signo romántico en una editorial que se dedica al género de viajes. Hay encajes que son prácticamente imposibles, hay que tener precaución. Luego, en segundo lugar, saber que los grandes grupos mediáticos aceptan manuscritos pero que no los leen, con lo cual acaban en el cubo de la basura, y que es necesario llamar a sus puertas por otros medios. Llegó un momento en el cual las editoriales del grupo Random House Mondadori recibían tal volumen de manuscritos que crearon un enlace único para enviar los manuscritos. Y esos manuscritos, tal y como entran, se van, con lo cual no llegan a ninguno. Y Planeta ni siquiera eso. Planeta ya ni siquiera le dice, no, ¿tú quieres que me lea tu novela? Tienes dos opciones. Opción 1, preséntate a un premio. Y así puedes cogerla si es muy mala para que sea una de las finalistas. Opción 2, lo que puedes hacer es... lo que puedes hacer es contar con mis servicios de autoedición, que eso ya me parece la estafa más rocambolesca. Planeta de Letras, que es un servicio de autoedición del Grupo Planeta que te venden la moto de que, no, así es que vas a meter cabeza en el planeta. Dices, mi huevo, voy a meter cabeza en el planeta. Me vas a sacar una pasta por hacerme una corrección o por hacerme todo lo que normalmente le haces a un autor cuando inviertes en su obra, ¿no? Y luego, lo más interesante es buscar a través de, sobre todo, redes sociales, los momentos en los cuales las editoriales abren el plazo para recibir manuscritos y enviar el manuscrito a esas editoriales que están abriendo el plazo para ello. Porque esas son las editoriales que realmente van a prestar atención al manuscrito. Las demás es muy, muy difícil, muy azaroso, y eso implica tener en cualquier red social un listado gigantesco de editoriales, todas las que sean válidas, las que no sean estafadores, y a partir de ahí, cuando publican, siempre lo hacen cada cierto tiempo, dicen durante este mes, durante estos 15 días, tal. Hay premios también literarios que se pueden utilizar como plataforma, es más complejo, hay premios lícitos, sobre todo los vinculados a las administraciones, algunos son más, otros menos lícitos, otros ya están dados, hay de todo. Y hay que insistir, hay que esforzarse y saber que es una carrera de medio plazo, que no se va a conseguir nada de manera inmediata. Y en cualquier caso que hay otra vía. Es una vía que yo particularmente no adopto, pero que entiendo que, sobre todo personas más jóvenes que yo, puedan adoptar. Y es lo que creo que en el chat están planteando, y es simplemente no iniciar una carrera literaria, iniciar una carrera mediática. Convertirte en una figura mediática. Luego ya llegar a lo otro. Porque ahora es como funciona gran parte del mundo editorial. Gran parte del mundo editorial no va a confiar en mí. Va a confiar en la persona que tiene una visibilidad a través de una serie de vídeos constantes y una comunidad más o menos afín. Hay un caso de un premio de poesía relativamente reciente, tiene 2 o 3 años, no recuerdo el autor, y es un premio de poesía que se lo dieron a una persona que tenía un canal, no me acuerdo si en Instagram o en Facebook, o en todo a la vez, o en TikTok, no lo sé, iba colgando poemas de vez en cuando. Y tenía una comunidad muy amplia de 200, 300.000. Y estaban insistentemente diciéndole que publicara con él. Y al final le pusieron delante, igual que a Cela, le pusieron delante el premio y dijeron, mira, te voy a pagar toda esta pasta. Así que, para adelante. Son las vías, son difíciles. Sí. Y claro, cuando uno ve la autoedición dice, joder, pues es que me puedo agarrar todo esto y subir mi novela y mañana ya está. Ya está, pero hay que entender que habrá que llevar a cabo un trabajo añadido. Y en la parte, por curiosidad, en la parte económica, en la autoedición es mayor que... Porque entiendo que no hay tantos intermediarios, ¿no? Es mayor y depende de ti, eres tú el que pone los precios. Son royalties que se mueven normalmente entre un 30 y un 70%. Un 70% si estamos hablando del formato digital, y esa cifra se puede ver reducida a un 30 o ligeramente menos en el caso de las ventas en papel. En cualquier caso, eso está permitiendo, por ejemplo, que haya autores que se mueven muy bien en redes sociales, se mueven muy bien teniendo comunidades de lectores amplias, y que está funcionando muy bien para ellos, tanto que están acercándose o han conseguido la independencia económica. Todos los escritores soñamos con eso.
y muy pocos lo consiguen. Yo, no, por ejemplo, no lo consigo ni peregrinamente. La idea es decir, un día entregará suficiente dinero en casa, no para especiales lujos, ni mucho menos, simplemente para cubrir los gastos que me permitirán dedicarme a escribir. Eso hay autores que les está siendo viable gracias a este medio. Con ello no quiero crear la falsa expectativa de que está abierto a todos y que todo el mundo lo va a conseguir. Esencialmente son autores que lo consiguen gracias sobre todo al hecho de que previamente han hecho un trabajo enorme creando esa comunidad. Yo soy un escritor que escribe una novela y que espera que sea recibida por un lector. El proceso es el inverso. Son una serie de personas que crean una comunidad que están acostumbrados a esa voz y que les ofrecen un producto nuevo. Y ese último producto es un libro. Y ahí les funciona. Tanto es así que en determinados géneros, como puede ser la narrativa romántica o como puede ser en ocasiones la narrativa de fantasía, ciencia ficción e histórica, puedes encontrar un nicho de mercado. Pero seguramente ese nicho de mercado viene acompañado de una serie de reglas. Simplicidad a la hora de narrar, argumentos directos, escasa o nula experimentación literaria. Obviamente estás vendiendo un producto. Es la hamburguesa de McDonald's de David Muñoz. David Muñoz se llama el muchacho este de la... Sí, David con B. David, exacto. David dijo en una ocasión en El Hormiguero, el lugar donde se junta lo mejor de cada casa, dijo en El Hormiguero que enseñaría a sus hijos a tener una relación digna, adecuada con la comida. Y después se fue a McDonald's a sacar un producto que no es el que en Diverso o en sus restaurantes ofrece, porque eso es un producto muy complejo. Es una hamburguesa para el puñetero McDonald's. Pues básicamente eso es Amazon. Hacer hamburguesas para McDonald's. Lo que estamos aprendiendo, madre mía. Me vais a permitir un breve segundo vosotros seguir y enseguida. Claro. Muy bien. Al hilo de lo que comentaba Fernando, sí que es verdad, estaba las comunidades, o sea, la gente mediática que desarrolla una comunidad y a partir de ahí ya vende un nuevo producto que es el libro. Sí que es verdad, o sea, el ejemplo que veo yo es muchos tuiteros, bueno, que estarán presentes en Twitter, pero entiendo que están presentes en el resto de redes sociales, terminan sacando un libro. Y bueno, cada uno también dependiendo, pues una historiadora, pues termina sacando, igual es un proyecto que ya tenía en marcha, pero termina sacando un libro sobre el tema de historia en el que se centra. El tuitero que tuitea sobre arte, pues saca un ensayo sobre arte. El que tuitea sobre anécdotas de cine, pues saca un libro sobre anécdotas de cine. El podcaster que habla de minerales saca un libro de minerales. Tiempo al tiempo. Tiempo. Sí, pero al final es al revés. Lo que hacen estas plataformas al final es, antes cogían a una persona y escribir bien de una forma con mayúsculas, una escritura con mayúsculas, esa persona luego tenía una fama, ¿no? Y esa fama le creaban unos lectores. Ahora dicen, no, yo no me voy a esperar a eso. Yo lo que voy a hacer es, lo que has dicho muy bien, Víctor, voy a buscar a alguien que ya tenga un grupo de gente que lo siga y además, como hoy en día eso más o menos se puede mirar por las redes sociales, por Instagram, los seguidores que tienes, etcétera, pues a quien tenga más, a este es al que le voy a ofrecer este producto, porque como mínimo es que tiene medio millón de seguidores o tiene 1 millón de seguidores. Claro. A esta persona es a la que le voy a ofrecer una persona que ya sea famosa. Eso me acuerdo un día, lo hablaba con Fernando, me lo comentaba, ¿no? Todos esos entresijos que dices, claro, es que hoy en día ya yo creo que se ha pervertido tanto encima de todas las redes sociales. Vamos de la perversión a la perversión, o sea. Van a lo seguro. Dice, bueno, como este ya tiene éxito en su ámbito, en su red social, tal, bueno, pues... Ya tiene un público. Es que lo importante es que ya tienes un producto ahí que vas a vender. Claro. Y gente que está levantando la mano y otro va a querer comprar, claro. Claro, es que lo tienen asegurado ya. O sea, es un win-to-win. O sea, no tienen... Además, una circunstancia es que los grupos... Claro, el mercado editorial español, europeo continental, pero sobre todo el español, es muy distinto al mercado editorial anglosajón. Y ahí hay un aspecto interesante. El mercado editorial español
se ha producido un proceso de concentración monopolística, que es una tendencia del capitalismo que podemos ver en la banca, que podemos ver en cualquier contexto. Un proceso de concentración monopolística y a día de hoy, como digo, hay dos grandes grupos. Random House Mondadori y el Grupo Planeta. Y están dominando por completo el mercado. Entonces, ¿queremos meter la figura de la gente? Siempre y cuando yo te lo acepte. Si no te lo acepto, fuera. La figura del distribuidor, bueno, sí, pero mis distribuidores me tratan de una manera especial. Es como Juan Roig con Mercadona, que le dice a la gente cómo tiene que hacer las cosas porque tiene tal cuota de mercado que puede imponer sus condiciones. Así funciona, mediante estas formas de feudalismo capitalista por las cuales se ejecuta de estas maneras. Eso en el mundo anglosajón no funciona así. Y como no funciona exactamente así, se está produciendo algo interesante que podría ocurrir aquí, o mejor dicho, todavía no puede ocurrir aquí, pero ojalá ocurra. La rebelión de los autores. Los autores están diciendo, a ver, ¿yo por qué debo contar ahora con esta editorial que me exige, que me pide, que me marea? ¿Por qué no prescindo de ella? Hay dos casos que son muy interesantes. Un caso es el de Joel Dicker. Joel Dicker ya ha anunciado que él y su hermano se van a montar su editorial. Y que él y su hermano se van a autoeditar. Se van a autoeditar, pero bajo las fórmulas profesionales de tener detrás una pléyade de lectores, recursos económicos y de vez en cuando también ir colocando a autores nuevos que van a ir descubriendo. Pero claro, aquello es un buque insignia. Eso lo podía hacer PR Reverte. PR Reverte podía reventar por completo el mercado con estas cosas y podía dejar tiritando en este momento a los grandes grupos editoriales si él y dos más deciden tomar este camino. No lo van a hacer obviamente porque luego hace falta ir al hormiguero a vender el libro, hace falta que el ABC o el grupo Vocento te dore la píldora y para eso te hace falta esta gente. Esta gente deja muchísima pasta. Yo os pasaba hace unos días un breve resumen con algunas ideas y os ponía, por ejemplo, un artículo corte de la cadena SER lamiéndole el culo al Grupo Planeta, porque el Grupo Planeta ha pagado por eso y ha pagado mucha pasta. Entonces, va a ser complicado, pero, por ejemplo, Dicker ya lo está haciendo. Y el otro caso significativo es Brandon Sanderson, que Brandon Sanderson ha dicho, pues ahora que se compren mis libros en mi página. Y, no sé si es el archivo de las tormentas, creo que es, no me acuerdo, uno de los dos así, no me acuerdo, Nacido de las Brumas, no me acuerdo. Hay uno que... ¿El Antris o...? No sé, hay uno que adquieres en su puñetera página, claro. Y además está el contador, y el contador da un miedo, pero escalofriante. Porque dices, eso lo hacen aquí y lo revientas. Por lo tanto, que el mercado vaya a seguir así, de una manera tan estable y controlada, hombre, mientras la reina Leticia y Felipe VI sigan yendo a la entrega del puñetero Premio Planeta, por supuesto. ¿Por qué? Porque ahí hay un contubernio entre poder político, poder económico y poder cultural, que es el que hemos vivido en España desde hace siglos. Pero en cualquier caso, eso, el mercado puro lo está rompiendo, porque el mercado capitalista tiende a eso, tiende a que sus grandes gurús hablen con sus perros muertos y se tiren a sus hermanas. ¿De acuerdo? Me han dicho que hay personajes de los que no puedo hablar y otros que sí. Entonces, claro. Sí, está claro, está claro. Que si no nos vetan, Claro, pero podemos hablar de sus prácticas. Sí, eso sí. Sin nombrar, sin decir nombres de cualquier cosa. Una cosa que quería recordar de algo que se ha dicho antes y que se me ha quedado porque digo, es que esto cuando hablábamos de las diversas editoriales que bueno, igual las ha comprado algún grupo grande, pero bueno, siguen teniendo su catálogo, siguen teniendo su política y tal. Yo sí que tengo que decir, la percepción que tengo es que, por ejemplo, el caso concreto de Minotauro es que desde que la adquirió Planeta ya no es lo mismo. O sea, obviamente ya no es lo mismo que cuando la dirigía Porrúa. Y eso, las últimas ediciones, hay algunas ediciones, decisiones editoriales con las obras de Tolkien en concreto que no se terminan de entender, o al menos que en los foros de aficionados se han discutido y no se han terminado de entender. Eso, pues, no sé, ediciones en tapa blanda, cambios ortotipográficos en el tema de los párrafos. O sea, algo que desde hace 30, 40 años
estaba, digamos, estipulado y se había incluso forjado un sistema de referencias bibliográficas que hacía o basado en esos párrafos. Parece que en algunas últimas ediciones se ha variado, no se sabe por qué. No sé, yo, por ejemplo, tengo la experiencia el Atlas de la Tierra Media, Karen Wynne Fonstad, un libro, la verdad me ha sorprendido porque esperaba una cosa y ofrece bastante más, pero soy un lector, digamos, con un poco de TOC, de obsesión, y cuando encuentro una errata o encuentro me salta la alarma. Que me lo digan a mí. Y en este libro, claro, le das una vuelta a la página y no hacen más que encuentras demasiados errores. Dices, pero esto está descuidado, esto está mal traducido. Aquí hay un OCR que ha detectado mal la R y la N y me ha puesto una M. Y alguien, y más de una persona, y más de dos, y más de tres, no lo han revisado o no lo han visto, o a lo mejor es que no había ninguna de esas tres personas haciendo su trabajo. Ahí está, eso es. No, o sea, que no estaban esas personas. Eso es el resultado de un proceso que ha ido recortando el número de personas que estaban en los escalafones intermedios llevando a cabo las cribas y control de calidad de los productos y control literario. Y luego, por otra parte, determinadas decisiones responden al hecho de que la decisión, en cuestiones formales, por ejemplo, ya no la toma la persona que está al frente de la editorial, sino la persona que está al frente del grupo. El grupo tiene un responsable de determinadas áreas y transmite esa información. Esa información a veces llega, a veces no llega, de tal manera que se mantienen en ocasiones rasgos de estilo, rasgos formales, y otras ocasiones se varían. Eso es lo que con una pequeña editorial no encuentras. Una pequeña editorial lo que hace es esforzarse en cada libro, porque cada uno de esos libros es un producto en sí mismo que han parido junto al autor. Eso es la grandeza por la cual defiendo a las editoriales, aun siendo yo un autor que se autoedita. Pero como muy bien decía Fran, en mi caso, por ejemplo, busco la autoedición cuando ya he fracasado o me he agotado a la hora de buscar y llamar a una puerta u otra. Porque en las editoriales encuentro esa dedicación hacia la novela. También he de decir que cada vez la dedicación es menor, porque cada vez las editoriales, repito, se ven influenciadas por los ritmos de las redes sociales y como si fuera una especie de post que yo tengo que estar todos los días lanzando algo. Si la editorial no está continuamente lanzando una novedad, parece que no exista en el mercado. Entonces están pum, pum, pum. Y eso hace que a lo mejor determinadas obras pierdan el impacto que deberían de tener si hubiera menos obras o las editoriales lanzaran menos obras. Pero eso es un ritmo que le viene dado de fuera. Y en el caso de las grandes editoriales eso no ocurre. Yo, por ejemplo, he estado en una mesa, he participado en varios certámenes de Ciudad Negra, Barcelona Negra, Castellón Negro, Castillo Negra, Madrid Negro, etcétera. Y en estos certámenes coincido con autores. Yo siempre he sido el último mono en ese sentido. Venía una editorial muy pequeñita y esta gente venía con el refuerzo, con el aparato detrás de Planeta o de Random House, y me han dicho, no, es que han tratado mal mi novela. Han tratado mal mi novela porque es una más en un catálogo de 2000 que sacan al año, y si yo consigo lectores será cuando me empiecen a tratar bien. Y luego, a su vez, a esta pequeña editorial o a este sello dentro del grupo lo están tratando mal porque no alcanzan las cifras. Con lo cual, al final, ya ese fenómeno piramidal acaba perturbando el final, que es el libro. Y es una lástima, obviamente. Eso que has dicho de que sacan mucha cantidad de libros, al final también yo creo que repercute en la calidad. Lo hemos comentado ya. Pero es que es algo que se extrapola también a muchas otras cosas. Por ejemplo, yo como buen cinéfilo, eso me pasa ahora. Yo antiguamente iba mucho al cine, mucho. Iba, no todas las semanas, pero casi todas. Siempre había algo interesante que ver. Pero es que ahora pueden pasar meses y no hay nada bueno para ver. Absolutamente nada. Todos los viernes hay un estreno, pero la calidad es ínfima. Las series de Netflix, por ejemplo, las ves y son todas iguales. Y de hecho, cuando ves las críticas, por ejemplo, la última que han hecho, que es la adaptación de
de una novela policíaca famosa, ahora se me ha olvidado el nombre, de un escritor, creo que es danés o el Sí. murciélago, el muñeco de nieve, no me viene el nombre de él. Sí, sí, la hemos visto, sí. Porque empecé a ver la serie y dije, ¿esto qué es? O sea, esto no va a ningún lado. Es que al final las series te parecen todas igual y pasa lo mismo si las ves de Disney, las ves... Al final es todo un mismo... Y las películas, al final dices, ¿no sería mejor que en vez de hacer tanto y publicar tanto, hicierais menos, hicierais de más calidad? Pero yo creo que al final hay una producción, están ahí y la calidad es el Burger King que he dicho antes. Sí, total. Totalmente. Tengo noticias de esta semana que quería comentaros. Una es de Antonio Muñoz Molina y dice, hay un exceso de opinionismo porque es más barato que el periodismo, ¿no? O sea, lo que decía antes Fernando, de que al final lo vemos también en el mundo del periodismo. El otro día pasó una cosa en El Hormiguero, creo que era Sonsoles Onega, se ponían a hablar de los libros y del IVA de los libros, y entonces decían que tenían que rebajar el IVA del 21, que estaba el 21. Entonces, luego Pablo Motos ha pedido disculpas, pero claro, el otro día he escuchado una reflexión en la SER que decía, bueno, no tenéis nadie en el programa que haya comprobado esa noticia, o sea, no comprobáis las noticias, no las contrastáis. No sé, hoy en día tenemos 20.000 mecanismos para hacerlos, desde el Google hasta la inteligencia artificial. Yo creo que se ha ido cribando lo que has comentado tú antes, Fernando, que antes trabajaban 15 personas y lo que estabas tú comentando, Víctor, ¿no? La edición esa que cada vez la ves con más erratas, con más... dando gente de ahí de la nómina, de la plantilla. Sí. Pues el mundo de la prensa yo creo que fue el pionero porque como el mundo de la prensa está volcado sobre la inmediatez de la noticia, fue el primero en verse contaminado por este fenómeno y el primero en verse asediado por la competencia del espacio digital. Y al mundo de la prensa han seguido los mundos o los espacios de edición gráfico, como por ejemplo puede ser la novela. Yo tengo experiencia laboral, que es una experiencia que, por cierto, aparece reflejada también en la Cofradía de Asesinos. Yo era corrector de preimpresión, yo era el último mono del grupo Prisa, que estaba trabajando en una empresa de trabajo temporal y cobraba una miseria, y era el último mono al que le llegaba El País, o le llegaba el diario AS, o le llegaba cualquiera de los periódicos que en esa imprenta del grupo Prisa se tiraban, y tenía que echarle un vistazo. Pero antes de eso, había un responsable de redacción en cada una de las sedes de Prisa, del País. Luego estaba Prisa País en Madrid. Luego estaban los correctores. Luego había tropecientos revisiones. Había un periodista que se hacía cargo de todo esto, tal. Y luego te llegaba a ti. Y le llegaba a todas las sedes que estaban imprimiendo el periódico. Y cualquiera que viera cualquier errata, parábamos en rotativa. Eso de paren máquinas, eso lo hacíamos. Lo hacíamos cada 2 por 3. Era muy, muy frecuente. Se tiraba una enorme cantidad de papel porque había cambios, porque había erratas y lo estabas viendo. Eso lo recordaré toda mi vida. En los maquinistas, la gente que estaba en la KBA, la Uniman, en las máquinas de rotación, estaban todos leyendo el puñetero periódico. No porque lo leyeran, porque estaban buscando cualquier error en la composición. Y yo estaba leyéndolo, buscando erratas y chorradas, continuamente. Esto quedó reducido hasta el extremo de que ahora, ¿quién se encarga de todo? Se encarga de todo desde hacer la entrevista, maquetar, corregir y subirla a la web, el mismo tío, que es un becario. A mí me hicieron una entrevista, por ejemplo, en el diario Levante. Lo hizo todo la misma persona, un becario, y la entrevista era un auténtico desastre. Y lo hace la misma persona. Y luego, de lo que hay en la web, es lo que tú ya coges y lo vuelcas una parte de ello al periódico. Es decir, se ha invertido. Y ese proceso de inversión es el que se da también en el mundo de la literatura. En el mundo de la literatura ahora, tú te esperas a que algún cretino en TikTok o en Instagram coseche 500.000 de likes o 500.000 de seguidores, como decía antes Fran, y luego esa persona ya me la llevo al mundo de la edición porque tiene una garantía. Eso, o el tío ya tiene una garantía sólida, o los que tienen suerte son gente que sabe escribir, que es bueno, y que está ahí como comparsa de alguna Nepo Baby que tiene un programa de televisión y le quieren dar un premio y de puta madre. Pero claro, eso al final empeora la perspectiva de todo, porque esa degradación cultural de la literatura os puede parecer, bueno, aquí está este escritor fracasado que se está lloriqueando. No, esta degradación de la literatura por aquí, esa degradación por aquí de la información y de la prensa veraz y contrastada.
esa degradación, por ejemplo, de la televisión en cuanto a la calidad de los productos, esa degradación de la ficción visual. Pues al final, ¿qué ocurre? Pues al final hay generaciones que no han visto otra cosa. Hay generaciones que les enseñas el cine de los 80 o les enseñas la literatura decimonónica y gente como Dostoyevsky o como Balzac y te miran como si fueras un marciano y diciendo, ¿pero dónde va esto? ¿Qué me voy a leer yo esta Ya. cosa? ¿Este tochaco? ¿O qué voy a ver yo esta película tediosa en la que no pasa absolutamente nada? Y parecemos nosotros que seamos los abuelos cebolleta que se quejan porque el mundo de Sí. ayer, como decía Stefan Zweig, se está dilapidando. Pero joder, la dilapidación del mundo de ayer implica, repito, como en otras latitudes, acabar comiendo burro y follándote a tu hermana. Y hay que tener cuidado con eso. Endogamia no. Como decía un alumno hoy, ¿qué es la endogamia? Me ha dicho, ¿dónde está eso? ¿Dónde está? Ay. Ay, madre. John Esbo, se me había olvidado antes el nombre del. Ah, sí. Ah, vale. En Netflix, que está basada en una de sus novelas. Sí. Y bueno, lo dije, es que esto es más de lo mismo. O sea, y de hecho, al poco leí una crítica, no me acuerdo si era en El País o donde decía que no había. Pero bueno, al final. No, cuando ves los catálogos, la morralla que genera de esa manera industrial, sobre todo Netflix, Prime, bueno, suele No, cuidar un poquito acabas haciendo más. zapping. A mí me pasa en algunas plataformas y de hecho acabo dándome de baja porque acabas haciendo zapping. Exacto, al final dices, ¿Flixolé o cuál es la otra? Filming. Filming, Sí, y voy a ver, o las series del primer HBO, por ejemplo, que las vuelves a ver. Sí. Yo prefiero volver a ver la primera sí, temporada de True Detective o Buah. The Night Of, o volvérmelo a ver otra vez que decir, o las Ahora- noches de cine clásico de la 2 los lunes y ya está, y voy a ver una película que valga la pena. Si es que al final es eso, tío. Yo, como buen cinéfilo, pues mira, tengo muchas de las plataformas y al final, muchas noches, acabo viendo o en Bimat o en Telemadrid los clásicos de los 80, de los 90, porque es que todo lo demás no vale nada. Pues prefiero volver a ver esto. Pero bueno, luego ya que estáis puestos, en el Off the Record recomendaré un par de series de HBO que me han gustado mucho. Oye, que el comentario para los oyentes, Sí, hay que decirlo. el comentario de Frick de Car es genial, que dice que Sí. ahora manda la inmediatez. Sí, está muy bien. Es un buen resumen. Sí, Es un pero buen sí, de resumen. todas maneras, está Javier Cercas está activo, está publicando, está lúcido y es algo de lo que debemos de estar todos agradecidos y por lo que tenemos que estar de enhorabuena. Eduardo Mendoza ha publicado su última novela, todavía está vivo, lúcido y todavía está por ahí. Ucles, por ejemplo, es un tío que se ha acabado fagocitado por su propio personaje, pero el tío todavía tiene recorrido y cuando deje de hacer el gilipollas y encuentre un novio adecuado que le lleve por el buen camino, seguro que acaba también entrando en razón. O sea, hay gente muy buena, ¿de acuerdo? Y hay gente que no lo es. Juan Manuel de Prada está en las antípodas ideológicamente de donde estoy yo, pero Juan Manuel de Prada es uno de los intelectuales más sólidos, más potentes que tenemos en España y está activo y está escribiendo, está publicando. Hay buena literatura, hay buenos escritores, hay gente que está dignificando las letras españolas y hay que quitarse el sombrero. Y hay mierda hasta aburrir. La clave, vuelvo a repetir, es eso, es, no cenar todos los putos días en McDonald's. De vez en cuando, Claro. comerse un buen bistec o ir a un restaurante en el que sirvan una experiencia gastronómica que no sea demasiado imbécil y que valga la pena. Se está haciendo buenas cosas y también están los clásicos, con lo cual podemos tirar mano de muchas cosas. ¿El problema cuál es? El problema es que pues eso requiere, por nuestra parte, por parte del lector, requiere de cierta autoexigencia. Y lo cierto es que en un mundo tan inmediato, como bien decíais, y que tiende tanto a la estupidez, esa efectivamente bien traída expresión de inmediatez, acabamos acostumbrándonos. Se da una circunstancia que es muy curiosa, a mí me llama mucha atención, además yo como profesor lo he vivido en mis carnes con mis alumnos, y es el hecho de que desde la pandemia se lee cada vez más. Ha habido un incremento en los índices de lectura, en el último año ha subido un 6%, y desde la pandemia creo que ha habido un aumento del 15-20% en los índices de lectura. Se lee cada vez más, pero, y es interesante, los menores de 45 años se detecta que hay
una capacidad mucho más limitada de comprensión lectora. Con lo cual, lo que deben tener delante para poder leer tiene que ser asequible. Y claro, se puede hacer buena literatura asequible. Por ejemplo, en el programa que hicimos sobre recomendaciones literarias y cinematográficas hablábamos de Paradero Desconocido. Una obra asequible para poder introducirse en la narrativa vinculada a la SOA. Pero luego también hay otras obras de mayor calado y dignidad que deben tener su espacio. Y a lo mejor ese espacio no tiene que ser mainstream, no tienes que vender 1,5 millones de libros, pero podrías tener tu lugar en la librería. Y eso es muy complicado porque el librero está atado de pies y manos, ya que necesita vender libros, claro. Hay obras como, por ejemplo, Rebelión en la Granja. Yo la trabajo mucho en clase y a los chavales les encanta, o sea, y se la leen y les gusta, o sea que lo que pasa es que también hay que... ¿Pero se quedan en la superficie o, bueno, tampoco se quedan, tienen, claro? No, pero... a ver, yo los trabajo, por ejemplo, cuarto de la ESO, que ya tienen 15, 16 años, hemos trabajado ante la Revolución Rusa, haces una explicación, o sea, ahí Hombre, lo tiene que ayudar ahí y decir, mira, estos personajes no es que Evita va así con la pizarra para que ellos puedan... Pero les gusta, o sea, es verdad que es una obra corta, que no es una obra muy larga, pero ven como... y además siempre la crítica que luego que hacen, la crítica en positivo, es decir, hostia, pensábamos que era una fábula de animales, pero de fábula de animales no, no. claro. Pero al final lo que pasa es que, claro, si siempre estás yendo a comer al mercado, no iba a decir, al Burger King, si siempre estás yendo a comer al Burger King, claro, al final te piensas que la comida, lo importante que es alimentarse, comer bien, tener... Bueno, pues al final esto es lo mismo. Si un día te enseño igual, vamos a hacer unos espaguetis, pero los de verdad. Hay un paralelismo que en ese sentido puede ser curioso. A lo mejor esto es una columpiada mía y si ya estoy borracho de Coca-Cola, disculpadme. Juan Ross tiene un sueño húmedo, que es ponerle todos los edificios el nombre de su mujer y el suyo aquí en la ciudad de Valencia. No, eso no es un sueño húmedo, eso es una realidad. Lleva varios. ya llevo unos cuantos. Y yo vivo, bueno, no voy a decir dónde vivo, pero bueno, vivo en un edificio emblemático y dentro de poco sean un edificio emblemático de este muchacho. No. Juan Ross tiene un sueño húmedo. Sería que en las cocinas de la clase trabajadora, que en los pisos de las clases trabajadoras no hubiera cocina. Él lo ha manifestado en varias ocasiones, en varias entrevistas. Dice, el futuro es un futuro sin cocina. Es un futuro sin cocina en el que no hará falta cocinar y directamente ya vendrás a comprar la comida hecha, no vendrás a comprar los ingredientes. Y yo creo que ese es el sueño húmedo de prácticamente el conjunto de los grandes tiranos de la edición. Y es que llegue un día en el que nosotros ya no sepamos escribir. Y el día en el que gente como yo ya no escriba, porque la inteligencia artificial ya lo hace, ese será el día mágico en el cual el consejo directivo del Grupo Planeta tendrá su primera erección en meses. Estarás ahí como la mesa asciende, empieza a vibrar, fruto de esa masturbación colectiva en la cual se enconarán todos. Y si hago esto no aparece ningún icono. O sea, si hago esto sí, pero si hago esto no, pues me parece muy mal. No sé, habrá que quejarse. Claro. Nada. O en plan burro argentino, ¿no? No da igual. No deja. Por ahí van los tiros. Van los tiros en el día en el cual yo tendré una cara guapa, un tío que hable bien, un tío que no diga burradas, un tío que quede bien en cámara, un tío que sea polémico, pero dentro de unos cánones, obviamente, y una inteligencia artificial que escriba sus libros. Ese será el día absolutamente mágico. El día en el que el Zapataki no vaya a presentar unas bragas al hormiguero, vaya a presentar su última novela. Este día, chorros de cosas salpicando el gotelé del hormiguero. Las hormigas anegadas de leche condensada. Ahogadas. Qué imagen. A ver, al hilo de lo que decías de la comprensión lectora, por volver a otra cosa, es que no he podido... No he podido evitar acordarme Hasta que era adicto al café, yo a la Coca-Cola, lo juro. Pues sí. Una Instagramer o alguien en redes que tuvo cierta fama porque decía, claro, Cumbres Borrascosas, ahora que estaba la película, Cumbres Borrascosas, que cómo te vas a leer esta novela que no se entiende, que menudos verbos más raros, pero qué palabras más raras utiliza. Y Dios santo. O sea, estamos llegando a un nivel en el que habrá que traducir a
a la inmediatez, cualquier novela escrita, no sé, hace 30 años, para que las generaciones actuales la puedan entender. O sea, es coger Madame Bovary y hacer de Madame Bovary, pues os pasé un fragmento de una novela, podríamos leerlo. Sería hermoso. No hay Dale. huevos. Y a ver si adivinamos quién es. Claro, exacto. Porque hemos citado a tanta gente extravagante. Sí, que puede ser en realidad. puede ser cualquiera. Llego a él enseguida. Pero bueno, en cualquier caso, efectivamente van por ahí los tiros. Habrá que hacer una traducción. Y esa traducción simultánea puede que se parezca a esto. Gustave Flaubert parió Madame Bovary como Ana Karenina Dostoyevsky, dos enormes gigantescas novelas. Y imaginaos Madame Bovary que fuera algo así, ¿no? Esta mañana está contenta. Contempla ahí la cacofonía. Esta mañana está contenta. Contempla su cuerpo en el espejo y le parece como si fuera el de otra. Sufre ahí un proceso de alienación. Mucho más bello. Se sorprende mirándose desnuda, reconociéndose diferente a otras veces. Es su mismo cuello, los hombros son suyos, ¿de quién van a ser si no? Sería sus tetas, las de siempre, ¿eh? No se las ha cambiado. No ha cambiado su cintura, ni su pubis, ni sus muslos. Se da media vuelta, como hacen las famosas cuando posan en el fotocall, y se miran de arriba abajo la espalda y el culo, sin hacer caso a los defectos. Tiene 45 años y se gusta. Madame Bovary. No, es curioso, era una historia de amor de Juan del Val, nuestro. Es curioso porque dice culo y tetas, pero dice pubis, no dice coño. Joder, es que no tiene que repetirse tanto. Ya está, hay un par de cacofonías. Pero esa es la clave. El fragmento que he leído lo escogí al azar y es el léxico de es el léxico de un adolescente que se ha leído 2 catálogos en su puñetera vida y que nunca ha entrado al trapo de un libro complejo, no por parte de Juan del Val, que seguramente tendrá una sarta de lecturas a su espalda, sino por parte de lo que le han pedido que haga. Haz algo fácil, algo asequible. Lo puede leer cualquier persona. Y luego la protagonista, una mujer de mediana edad, con lo cual traduces la existencia de la vida a esto. Y luego que pose como un fotocall y se reúna con un montón de personas de la jet set. ¿Dónde está la clase obrera que va al paraíso? No, pero eso incomoda. ¿Dónde están los inmigrantes con pateras? Esa gente no que incomoda. Vamos a un puntito de evasión. Y ahí vamos. Con lo cual, sí, en breve acabaremos traduciendo las grandes obras. De hecho, había una editorial, no me acuerdo ahora el nombre. Yo soy un gran admirador de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Hubo un tiempo que me obsesioné con ella y con esta novela y adquirí varios ejemplares. Y compré un ejemplar que me llamó mucho la atención porque tenía una bonita tapa, no me acuerdo de tal. Empecé a leerlo y dije, ¿qué cojones es esto? O sea, esto no es Crimen y Castigo. Claro, no era Crimen y Castigo, era una versión de Crimen y Castigo para que pudiera leérselo cualquiera. Digo, una pero Crimen y Castigo no se te atraganta, ¿de acuerdo? No te lo puedes leer. Pues a eso vamos, de hecho, en eso ya estamos. Pero repito, hay esperanza. Hay buena gente por ahí haciendo buenas cosas y por lo que parece Lucía Echevarría ha perdido por completo el norte, con lo cual también hay una buena noticia, es que parece que no va a escribir nuevas novelas. Siempre hay cosas buenas que ver. Propongo que hagamos un vídeo de 10 segundos de TikTok resumiendo En busca del tiempo perdido. Un croissant, un presidente de una república con su hermana dándose el lote y de pronto un croissant, pero una madalena, y cuando muerde la madalena piensa en cuando tenía relaciones sexuales con su perro. En busca del tiempo perdido. Pues y claro, le echa de menos porque el perro está muerto y forma parte de ese pasado al cual no va a regresar. Y la inflación subiendo. Pero eso sería mágico, eso habría que hacerlo. Habría que hacerlo y colocarlo ahí y decir, a ver, el capital. El capital en 10 segundos. Eres gilipollas y te van a quitar todo lo que tienes. Monta una puta revolución. Eso me lo dicen mucho los alumnos. Me dicen, es que este temario es muy denso. ¿Me lo puedes resumir en una frase? Y yo, por supuesto, está suspendido. Qué bueno. Bueno, yo quería agradecer por aquí también a Kiko León, que se ha pasado y nos ha escrito por aquí, que otras IAs leerán a las propias IAs, ¿no? Sí, ya lo hacen, claro. Se leerán entre sí. Kiko León. Esto es interesante, un pequeño apunte muy rápido.
ahora lo último por parte de los escritores es recibir un consejo que es peligroso. Y yo advierto al respecto. No quiero ser muy agorero. Y es, tú has escrito un libro y he hablado antes de correctores profesionales que lo leen y lo mejoran. ¿De acuerdo? Como por ejemplo Eva Olaya, la editora de Versátil, que hizo con mi novela un excelente trabajo y tuvimos un trabajo duro y denso para poder dar forma a la novela. Estás hablando del Gueto. De Gueto, exacto. De Gueto. Y muchos dicen, utiliza a la inteligencia artificial para eso, y la inteligencia artificial hace un trabajo notable. Detecta cacofonías, detecta literaciones. Si Juan del Val hubiera pasado por la inteligencia artificial el texto, le hubiera dicho, oye, ¿esto qué es? Y le hubiera metido ahí algún sinónimo y ahí pulendo un par de cositas. Hubiera quedado muy majo. Pero ¿qué pasa con la IA? Que se apropia de tu novela. Y luego esa sintaxis, esa expresión, ese giro va a aparecer en otra. Con lo cual, quien busque la inteligencia artificial, el mecanismo o la herramienta para poder mejorar su novela, que entiendo que puede ser una opción por parte de autores que se sientan de alguna manera asediados por la necesidad de sacar a través de la autoedición el mejor producto posible, que tenga en consideración que puede ser que puede ver vulnerado su autoría, que esa autoría se puede ver reproducida en otro que, sin ningún tipo de recato, le diga, oye, escribe una novela con este argumento que tenga estas páginas y ChatGPT te la hace. Curioso. Comentar que, bueno, Kiko León tenía previsto también que apareciera hoy en el directo, desgraciadamente no ha podido ser así, pero vamos a mostrar, si me deja esto, sí. A ver, sí, vamos a mostrar su libro, Nictofobia también. Y aparte, ¿uno de sus libros? Sí, uno de sus libros. Aparte, en la descripción de este capítulo tendréis todos los nombres de los escritores, muchos de ellos de los que hemos entrevistado aquí, por supuesto de Fernando, de Kiko también y de muchos más, para que podáis acceder a la plataforma para comprar. Si excelente portada, por cierto. Me gusta mucho la portada. Todo físico. Tiene otra más chula. Me gusta, dentro de la sencillez, me parece una eficiencia y muy atractivo. Esta es autoedición también, por su parte. Bueno, pues chicos, yo no sé si, creo que lo hemos dicho todo, estoy aquí revisando un poco el que nos habías pasado y creo que más o menos lo hemos comentado todo. Yo sí que quiero recomendaros un par de cosillas, pero lo haré en el off the record para picar a la gente que nos está escuchando ahora. Eso. Que paguen. Que paguen. Aparte de que cualquiera de vosotros, por supuesto, queráis decir algo. A mí me gustaría hablar de ciertos jefes de Estado que se me ha prohibido expresamente por parte de Google. En el off the record podrás. ¿En el off the record se puede? Sí. Ahí sí, ¿no? Ahí sí, ahí puedes. Ahí sí. Ahí a saco. Ahí a saco. El club de lectura de... El otro día leyó la Biblia. Bueno, sí, leí un pasaje de la Biblia que el tío diría, ¿visto qué es? ¿Quién ha escrito esta mierda? Hacedme una versión sencilla, coño. Llamó al colega este suyo, ¿cómo se llama? León, ¿no? Y dijo, oye, hazme una cosa así sencillita. Sí. Está contento. Bueno, está alegrando a todo el mundo. En fin, ahora continuamos con él en el off the record. Quiero agradecer a todos los que estáis, por supuesto, a Fernando, a Francesc, que os habéis pasado por aquí para hablar de este tema tan interesante. Yo sé que si alargáramos esto, continuaríamos hablando de Juan del Val y de otras muchas cosas, pero que si queréis lo dejamos para otro también, otro programa, la segunda parte, que Tigoñi es experto en varias partes de programas. Eso sería mágico, sí. O sea, coger el libro e ir leyendo... Club de lectura de Juan del Val. Ella comprendió que aquello no podía ser más grande. Esas frases del puto libro. Oye, nuestro amigo Andrés, del podcast de Escocia Sin Límites, es Andrés del Val. Andrés Val. Sin del. Claro, es que igual es que aún no ha fichado por Planeta.
Bueno, y ya que la habéis nombrado, pues vamos a enseñar un poco pues, su libro. Exacto. Ah, mira, Qué susto me también. has dado, digo, coño, vas a poner aquí. No, no, vale, vale. Sí, normal. Muy bien. Sí, ¿es autoedición también? Sí, es Ujú. autoedición y luego comentaremos más cositas también en los de récord, que lo he dicho fuera de micro, pero que tiene una pregunta para Fernando que ya me ha contestado y que luego lo resolveremos en los de récord. Chicos, encantado, sobre todo porque lo hemos pasado muy bien, hemos aprendido mucho. Yo desde luego no voy a escribir nunca nada, no valgo para eso, yo me dedico a mis labores de pintura, que eso sí que me gusta, que es hasta donde llego, pero leeros, seguro que os leo, vamos, eso no lo dudéis, chicos. Y nada, vamos a pasar otro récord. Gracias, Francesc, gracias, joder, me está saliendo el... Gracias. Gracias. Y eso, que esto también es café, no te creas, ¿eh? Y gracias, Fernando, y por supuesto, tío Ganji, por estar aquí también. Y nada, pasamos a los de récord y nos vemos en un momentito. No os vayáis, no os vayáis. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias, chao.